Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Cómo les va? ¿Pudieron repasar Profe, lo de la pasada? ¿Vieron algo o no vieron? Sinceramente, no me mientan. ¿Pudieron ver algo o no? Parece que no, che. ¿Eh? ¿Sobre qué estábamos trabajando? A ver, comencemos por ahí. ¿Sobre qué estamos trabajando? ¿Eh? funciones vectoriales. Sobre las funciones vectoriales. Muy bien, perfecto. Ahora, las funciones vectoriales. Las funciones vectoriales. ¿Cuál era el dominio? A ver, ¿cuál era el dominio de las funciones vectoriales? Los ¿Eh? reales. Claro, los reales, y muchas veces no todos los reales, sino una parte del conjunto real. Por ahí podía ser un intervalo. Exactamente, muy bien. Que nosotros le habíamos llamado inclusive, que creo, t a la variable. ¿Y el recorrido qué podía ser? El recorrido, ¿en dónde estaba ubicado? A ver, en el plano, en una recta, en el espacio, ¿en dónde? De R a la N, que N tiene que ser mayor o igual a 2. En r a la n, exactamente. O sea que puede ser en r cuadrado o bien en r cubo. Ahora una pregunta. Si yo le doy un valor de t a la función vectorial, ¿qué obtengo como imagen? ¿Qué obtengo como imagen? Si le doy Un un valor a vector. un vector, perfecto, muy bien, es un vector, muy bien, por eso se llama función vectorial. O sea que vos acá, tu dominio es un valor de t que pertenece a la recta real y el recorrido serían el conjunto de los números, vendría a ser un conjunto de vectores que se encuentran, si es en R2 en el plano y si es en R3 en el espacio. ¿Acá me van siguiendo o no? ¿Me van siguiendo Sí. hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. ¿No hay problema? Bueno, a ver, ¿qué más habíamos visto? Que las funciones vectoriales, ¿no es cierto?, se podían sumar, se podían restar y se podían multiplicar. ¿Y qué tipo de productos habíamos dicho que se podía hacer? Díganme. Escalar. Muy bien. ¿Nada más? Hay uno más también que es importante. El vectorial. El vectorial, el escalar y el vectorial. El producto escalar, ¿no? El producto escalar de dos funciones escalares, ¿qué me daba como resultado? Una función escalar. Una función escalar. ¿Y el producto vectorial qué me da como resultado? Una función vectorial, exactamente, muy bien. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Recuerden lo de vectores que han visto, ¿no es cierto? Recuerden los de vectores que han visto en primer año, ya sea en física o en álgebra. Cuando usted hacía un producto vectorial, entre dos vectores se obtenía un vector de resultado. Se obtenía un vector de resultado. Ese vector, ¿se acuerdan que era cómo? Era perpendicular al plano que contenía los vectores dados. Pero también los vectores, entre vectores se podía hacer un producto escalar. Y el producto escalar entre dos vectores me daba como resultado un escalar. Por eso no se olviden ustedes. Hagan esta comparación. Si ustedes tienen que multiplicar, escuchen bien, si tienen que multiplicar escalarmente dos funciones vectoriales, obtenés un escalar. Si tenés que multiplicar vectorialmente dos funciones vectoriales, obtenés, ¿qué cosa? Una función vectorial. ¿Eh? Si haces un producto escalar, función escalar. Si haces un producto vectorial, función vectorial. ¿Vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo o no? Profe, yo me Sí. perdí eh, cuando en el álgebra de funciones vectorial, por ejemplo, teníamos la suma, y la función vectorial es la suma de las funciones vectoriales. Sí, solo sí, lo que no entiendo es cómo saca el dominio. Por Ah, es ejemplo, muy la importante. suma de la resta, del El producto dominio escalar. El dominio, cuando vos tengas que hacer una operación entre dos funciones vectoriales, el dominio está formado
por los puntos en común que tienen los dominios de las funciones vectoriales dadas. Únicamente por los puntos en común. Por eso a vos te aparece este símbolo. Mirá, por eso te aparece este símbolo. Si vos tenés, por ejemplo, el dominio de esta función escalar, vectorial, perdón, y vos tenés el dominio de esta otra función vectorial, ¿la ven ahí? Esta es una y esta es otra. ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Eh? Ahora, ¿cuál va a ser el dominio? Por ejemplo, si vos querés hacer una suma, ¿cuál va a ser el dominio de la suma? La intersección de ambos. La intersección de ambos. ¿Y qué era la intersección? La intersección entre dos conjuntos. ¿Por qué estaba formada la intersección? Por los puntos en qué? En común. En común entre sí. Por los puntos en común, exactamente. Entonces, ¿vos qué tendrías que hacer para hacer las operaciones? O sea, para hacer una suma o una resta entre dos funciones vectoriales, tenés que sacar el dominio de f, tenés que sacar el dominio de g y ver cuál es el conjunto que contiene los puntos en común de ambos dominios. ¿Se entiende eso, no, che? ¿Qué dicen? ¿Podría hacer un ejemplo, profe, para entender más? Por supuesto, ¿cómo que no? Mirá, vamos a ver acá, fíjate, mirá. A ver, che. Por acá había unos ejercicios para hacer. ¿Ve? ¿Lo ven ahí? No, esto es límite, perdón. Esto es límite. Acá está. Esto es lo que preguntaba vos de suma, de resta, ¿no es cierto? De producto escalar, producto vectorial. Bueno, fíjate. A ver. Por ejemplo, mira, vos acá tenés una función. Esta es la función h, esa que está ahí. Esta es la función f. A ver, hasta acá. Y esta es la función g. Bien, qué tipo de función? La que está acá, la h. ¿Qué tipo de función es? Es una función ¿cómo? Ahí dice, mire. Es una función escalar. Es una función escalar. Y estas, miren ahí. Y estas, la f y la g, Vectorial. esos son vectoriales. Bueno, acá, yo le puedo dar cualquier valor real, por ejemplo, a t, en esta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le puedo dar cualquier valor real? Acá está. ¿O tiene que cumplir algún requisito esa función h? ¿Qué dicen? No, profe, puede ser cualquier valor. O sea que acá le puedo dar cualquier valor real. Muy bien. Y en esta, en la f vectorial, le puedo dar cualquier valor real. Acá están las funciones escalares que componen cada una de ellas. ¿Ve? ¿Le puedo dar cualquier valor? Sí, Sí. cualquier valor real. Ahora díganme en esta. Acá le puedo dar cualquier valor. Miren esa en particular. No, tiene que ser distinto de ser. Excelente, muy bien. Muy bien. Entonces acá t debe pertenecer a los reales, ¿no es cierto? Y t como tiene que ser distinto de 0. Excelente. Entonces, si vos tenés que hacer, por ejemplo, una operación entre ellas, ¿cuál sería el dominio en común de todas? ¿Cuál sería el dominio en común? ¿Qué dicen? Todos los reales menos el 0. Exactamente. Excelente. ¿Eh? Excelente. Está muy bien lo que dijiste. O sea que acá el dominio serían las t, tales esas t pertenecen a los reales y t
t tiene que ser como distinto de 0. Excelente, ahí está. El dominio puede ser cualquier valor real distinto de 0. ¿Y por qué, che? Si este lo puede tomar la f. Bueno, pero la g no. La g no lo puede tomar, porque si toma 0, se anula el denominador y la división por 0 no existe. O sea que no va a cumplir con qué condición de la función. Había dos condiciones para que una relación sea función, ¿se acuerdan? Existencia y unicidad. ¿Cuál no cumpliría ahí si llegara a tomar el valor 0? Existencia. Exacto. Muy bien. No cumpliría con la existencia. Ay, no me acuerdo quién me había preguntado si podía dar un ejemplo. No sé si lo entendió. Si lo entendieron, todos, ¿no? ¿Lo entendieron o no, che? Sí, profe, ya quedó más claro. ¿Y qué pasaría si yo les doy esto? Mirá. Que esa sea F y que esta sea G. Ay. A ver, ¿dónde tenemos un problema en F? Perfecto. ¿Cómo tiene que ser esto? Tenés razón. Mayor a 1. Ay, no mayor que 1. Diferente a 1 y a menos 1. Diferente, diferente. Eso que está ahí tiene que ser distinto de 0. ¿No es cierto? ¿Y qué valor no podría tomar T? Díganme ustedes, ¿qué valor no puede tomar T ahí? 1 y menos 1. Bien, no puede tomar ni 1, ni tampoco puede tomar menos 1. Ninguna de las dos. Buenísimo. ¿Y acá? ¿Qué dicen ustedes? En G. A ver. En G. ¿Qué condición hay ahí? Díganme. El argumento tiene que ser mayor o igual a 0. Claro, acá el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué valor puede tomar T ahí? ¿Qué valor Mayor puede o igual a 1. mayor o igual que 1? Excelente. Muy bien. Mayor o igual que 1. Miren las dos. Miren las dos. Comparen y díganme cuál sería el dominio de, por ejemplo, una suma. Por ejemplo, el dominio de una suma o de una resta, de una función, de funciones escalares. A ver, ¿cuál sería el dominio? Observen. Acá no puede tomar ni estos dos. Y acá puede tomar. A ver, ¿cómo? No escuché, perdón. Exactamente. Muy bien. ¿Y por qué los mayores que 1 solamente? Claro, claro, exactamente. ¿Y con el menos 1, che? ¿Y con el menos 1? ¿Qué pasó con t menos 1? ¿Por qué no lo puede tomar? Porque en la función g tiene que ser mayor a 1. Bien, ahí está. Eso es sencillo. Es sencillo lo que me... Perfecto. Eso es cuando se habla de los dominios en común, ¿no? Que el dominio está formado únicamente por los puntos en común. Bueno, ¿le han entendido o no, chicos? ¿Eh? ¿Sí? Buenísimo. Muy bien. Ahora bien, vimos límite de una función. ¿Qué le hacíamos para calcular el límite de una función vectorial? ¿Qué le hacíamos, chicos? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué le hacíamos? Por ejemplo, si quiero calcularle el límite a esa, a ver, discúlpeme, acá, a esta. Yo le quiero calcular el límite a esta.
Por ejemplo, cuando t tiende a 0. Eso quiero hacer. El límite de esa función cuando t tiende a 0. ¿Qué dicen ustedes? Hay que sacarle el límite a las funciones escalares que la Muy componen. bien, muy bien. ¿A qué funciones escalares? Tenés razón. ¿A qué funciones escalares? ¿Eh? A las que componen a la función vectorial, ¿verdad? A esas. ¿Eh? Bueno, ¿y cuánto sería el límite cuando t tiende a 0, che? Tendría que hacer 0 a la cuarta por coseno de 0, ¿cuánto es? Coseno de 0. Es 1. Y t a la cuarta, que sería 0 a la cuarta, y te quedaría 0. Ahí está. 0. Y la segunda componente, 0 también. Y la tercera componente, 0. ¿Qué obtuve acá como resultado? ¿Qué es eso? Vector límite. Exactamente. Ajá. ¿Y cómo se llama ese vector en particular? Miren. ¿Cómo se llama ese vector en particular? Todas las componentes son 0. Vector nulo. El vector Muy nulo. bien, es el vector nulo. Es el vector nulo, muy bien. Entonces, ¿qué se obtiene? Cuando ustedes le sacan el límite a una función vectorial, ¿qué obtienen entonces? ¿Qué obtienen? Ustedes mismos me lo dijeron. Cuando ustedes sacan el límite de una función vectorial, ¿qué se obtiene? ¿Qué es este resultado, che? ¿Es un qué? Es un vector. Entonces, el límite de una función vectorial que te da un vector, ni más ni menos. ¿Mm? Eso es así de sencillo. Bueno, en continuidad hemos visto. ¿Alguno se anima a explicarme esto de continuidad? ¿Se anima alguno? ¿Eh? ¿Ninguno se anima? Estas eran las tres condiciones que nosotros habíamos visto en continuidad, que ustedes vieron el año pasado en Análisis Matemático 1, que para que una función sea continua en un punto, en este caso t sub 0, primero debe existir la imagen, que en este caso la imagen, ¿qué es la imagen de una función vectorial? Es un vector. Segundo, debe existir ¿qué cosa? El límite. Y esto, ¿a vos qué te da esto que está acá? Esto también le vamos a poner el vector límite, ahí está. Y la tercera condición, ¿cuál era? Es que la imagen, el vector imagen y el vector límite sean iguales, ni más ni menos. Son las mismas condiciones que ustedes han visto el año pasado. Nada más que en este caso, los resultados son vectores. Bueno, ¿qué más hemos visto, che? Creo que hasta acá llegamos, me parece. Hasta continuidad nomás. Ah, vimos curvas también. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿De curvas? Porque esto lo vimos, yo me acuerdo que esto lo vimos. ¿Y qué pasaba acá? Por ejemplo, cuando vos tenías... A ver. Mira, dejo de compartir, pero fíjate. ¿Qué pasa si yo tengo acá... Mira. Acá tengo un eje real donde nosotros le damos acá valores a t. Le dan valores a t. ¿Qué pasa si yo le doy, por ejemplo, a una función vectorial, le doy un valor 0? ¿Qué me tendría que dar como imagen si yo hago f de 0? ¿Qué dicen? ¿Qué me tiene que dar? Un vector. Un vector, muy bien, excelente. Si hago f de 1, Otro otro vector. vector.
y si hacemos f de 2, también otro vector, y así con todos los números que estén acá, por ejemplo, de 0 hasta 4. Por ejemplo, que acá yo voy a poner que me dio, espera un cachito, ahí, ese, ¿ves? Ahí me dio ese vector, después me dio este, ¿ves? Después me dio este, ¿me van siguiendo? Después me dio este, después este, hasta que llegamos que t vale 4. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo agarraba y trazaba por los extremos de estos vectores una ¿qué? ¿Qué es esto? Una curva. Curva. Eso, esa es una curva, chicos, bien. Y este, por ejemplo, es f de 0, que podía ser f de a si era el primer valor, y este f de b si era el último valor, ¿ves? Ahí está. Y esta es una curva C. Perfecto. Esa es una curva. Buenísimo, ¿eh? Ahí tiene la curva. Esa curva es la gráfica de una función vectorial. Esa curva es la gráfica de una función vectorial. Este sería, por ejemplo, un vector 1, este sería un vector 2, ¿no? Un vector 3 y así sucesivamente. Entonces voy sacando acá, este sería el vector 1, este de acá el vector 2, este de acá el vector 3 y así. Entonces uno todos los puntos acá de los vectores y obtengo una curva. Buenísimo. Y esto es lo que acabamos de ver ahí, ¿ven? En esta parte, chicos. Ahí están las curvas. ¿Cómo puede ser la curva? Una curva puede ser cerrada cuando el vector correspondiente al primer valor del intervalo, donde yo le tengo que dar valores a t, coincide con el último valor del intervalo. O sea, con los extremos. Cuando los extremos coinciden, es una curva cerrada. Y después hemos visto esta, que C es un arco, por ejemplo, estos son arcos, este que está acá y este que está acá. Este se llama arco simple cuando no se cruzan. ¿Y qué particularidad ustedes creen que hay en este arco? ¿Qué creen ahí? Miren, ahí se cruzan en ese puntito. ¿Qué creen que pasará, chicos? Ahí. ¿Eh? ¿Qué pasará ahí? ¿Qué dicen ustedes? Que esos vectores tendrán, no sé, serán iguales. Exactamente. Que hay, por ejemplo, para dos valores de t, tenés el mismo vector. Muy bien, Se muy obtiene bien. la misma imagen. Obtiene la misma imagen. Excelente. Excelente. Hay dos valores de t que tienen la misma imagen. Muy bien. Y en este, ahora, ¿qué dicen acá? Acá hay dos valores de t que tienen la misma imagen, y acá también, ¿verdad? Es no inyectiva. No inyectiva, lo mismo que en esta. Perfecto. Excelente. Bien. Este se llama un arco simple. Acá, esta es reinyectiva. Esta es inyectiva. Y cuando es cerrada y es simple, se dice curva de Jordan. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahí está. En esto. A ver, una pregunta. Para que una función, ¿no es cierto? Escuchen bien. Para que una función sea derivable, ¿cómo tiene que ser? Para que una Continuo. función... Bien, y acá vamos a poner, mira, derivabilidad. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí voy a poner, no, lo vamos a poner con otro color. Lo vamos a poner con verde. La derivabilidad implica lo que se llama la continuidad. La derivabilidad implica la continuidad. Ahora, mi pregunta es, que yo creo que esto ya lo vimos.
Al revés, ¿puedo decir lo mismo? Que si una función es continua es derivable. ¿Cuál es la correcta? ¿Esta o esta? Yo puedo decir que toda función derivable es continua o que toda función continua es derivable. ¿Qué dicen ustedes? Que toda función derivable es continua. Exactamente. O sea que la que se cumple, ¿cuál sería en ese caso? La que está implica en verde o en rojo. En En verde. verde. El que está en verde. Este, algunas veces, no siempre. ¿Eh? No siempre. Hay algunas veces que sí y otras veces que no. Buenísimo, che. Entonces, la derivabilidad implica la continuidad. Quiere decir que toda función que es derivable es continua. Pero no toda continua es derivable. Bueno, muy bien. Ahora les quiero preguntar, a ver, cuando ustedes han visto, por ejemplo, la derivada en un punto. Ustedes tenían una función escalar, por ejemplo esa, f de x, igual a f de x, ¿no? Y tenían un punto como x sub 0. Y yo quería saber si la función es derivable, ¿en dónde? En x sub 0. Buenísimo. Para saber si la función es derivable en x sub 0, ¿qué tenemos que hacer? El límite del cociente incremental. El límite era cuando x tendía a ese x sub 0, ¿no es cierto? Del cociente incremental. Ya que el cociente incremental, ¿se acuerdan que era f de x menos f de x sub 0? Y acá abajo, x menos x sub 0. ¿Estamos? Y esto, ¿qué me da como resultado? Un número, ¿sí? Esto es un número. ¿Y ese número qué representaba geométricamente, chicos? ¿Qué representaba eso geométricamente? La pendiente del recto tangente. La pendiente de la recta tangente. Excelente. La pendiente de la recta tangente. Bueno, ahora también nosotros vamos a tener una función f que va a depender, ¿no es cierto?, de la variable t. Y quiero sacar la derivada en el punto t sub 0. Entonces hago la derivada de esa función vectorial valuada en t sub 0 es igual al límite cuando t tiende a t sub 0, ¿ve? El límite cuando t tiende a t sub 0, ¿de qué? De f de t menos f de t sub 0. Esto sobre t menos t sub 0. Díganme si no es lo mismo. ¿Es lo mismo, sí o no? Díganme. ¿Eh? ¿Es lo mismo sacar esto? Fíjense. ¿Sí o no? Sí. Claro, sin miedo, sí, sin miedo, no tengan miedo. Y esto es, como dijeron por ahí, el límite del cociente incremental. Listo, perfecto. Bueno, a ver, ¿qué me va a dar como resultado este cociente incremental? El límite del cociente incremental. ¿Qué voy a obtener yo acá? ¿Qué dicen? ¿Qué voy a obtener, chicos? Estamos Un hablando de vector. funciones. Un vector, muy bien. Muy bien, vamos a obtener un vector. Acá voy a poner. Esto me va a dar a mí un vector. Excelente. Excelente. ¿Eh? Excelente. Y nosotros, ¿qué habíamos dicho? Que esto tenía como representación gráfica una ¿qué? La función vectorial. ¿Qué tenía como representación gráfica? Una curva. Sí, bien. Tiene como representación gráfica una curva. Excelente. Ponele que esta curva sea así. Ponele. ¿No? Y que acá vos tengas ahí, en este punto, que acá esté t sub 0. Esta va a ser la función vectorial f. ¿Cómo se va a llamar este puntito de acá? Ahí, ¿cómo se va a llamar ese? Esa es la imagen de t sub 0, o sea, f de... Ahí va a tener un f de t sub 0, pero mira, espera, vamos a hacer una cosa. Fíjate, en este punto,
Recién me dijeron algo ustedes que es muy importante. Si yo quisiera trazar, por ejemplo, la recta tangente a esa curva en este punto, miren ahí, ¿la ven ahí? Esa sería la recta tangente. Escuchen, ¿quién le daría la dirección a esa recta? El vector. Muy bien, excelente, excelente. ¿Eh? Entonces, acá, este vector que acabamos de ver ahí, ese vector es el que le va a dar la dirección a esa recta tangente. Perfecto. O sea que acá estaría, mira, ahí estaría el vectorcito derivado. ¿Ven? Y ese vector es el que le da la dirección a la recta tangente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo vamos hasta ahí? Díganme. ¿Quieren hacerme una pregunta? Esto ya le voy a mandar. ¿Pero quieren hacerme una pregunta? ¿Hasta acá o vamos bien hasta ahora? Ustedes díganme. Bueno, esto sería como un repaso en análisis matemático 1. Este es un repasito de análisis matemático 1. Ahí está. A ver. ¿Dónde estaría? Ahí está. Ahí les hago la captura de esto y ya se lo voy a mandar. Listo. Hecha la captura. Bueno. ¿Seguro que no tienen dudas hasta ahora? ¿Están seguros? ¿Eh? Bueno, una consulta. ¿Cómo derivarían ustedes una función vectorial? Guíense del límite. ¿Cómo derivarían una función vectorial? ¿Qué opinan? Empezando por las escalares que lo componen, digo. ¿Sí, señor? ¿Es así? Muy bien. Muy bien, fíjate. Mira, ahí está. ¿Ves? Acá estamos haciendo el límite del cociente incremental en cada una de las funciones. Por eso, si ustedes se fijan en este caso, atiendan, che, en este caso, mira, esta sería la F1. ¿Cuál es la derivada de F1? Y este es F3. Ahí están las tres funciones escalares que componen a esta función vectorial. Bueno, si vos derivas esta, te queda 4t. Si derivas esta que está acá, te queda 4t cubo menos 3. Y si derivas esta es coseno. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende, che? ¿Ve? Van derivando a cada función escalar que compone. Pero, ¿qué se obtiene? Cuando vos derivas una función vectorial, ¿qué se obtiene como resultado? Díganme. A ver, si vos derivas una función vectorial, ¿qué obtenés como resultado? ¿Qué dicen? Una Otra función función escalar. vectorial. Un vector. Sí, una función es una función vectorial. Perfecto. Si vos derivas una función vectorial, lo que obtenés como resultado es otra función vectorial. Ahora, si a las t de esa función vectorial derivada las reemplazas por un punto, ¿qué se obtiene? Un ¿Eh? vector. Ahora sí se obtiene un vector. Por ejemplo, en esta, mira, si ahí reemplazarías vos, si ahí reemplazarías, ¿no es cierto? Por un valor de t, ponele 0, ahí obtenés un vector. Ese vector en este caso, fíjate, sería 0 en i, ¿no es cierto? Sería 0 en i. Si le das 0 y tenés menos 3j, y coseno de 0 sería 1, 1k, y ahí está el vector. ¿Eh? Pero cuando vos derivas, ¿qué obtenés acá? Una función vectorial. Si a la derivada la reemplazas por un valor t sub 0, se obtiene un vector. Excelente, eso es todo. Bien. Mire, sea la curva C definida por
la función vectorial, P sub 0, el punto X0, Y0 y Z0, que pertenece a esa curva C, que es lo que acabamos de hacer nosotros recién, ya le voy a pasar la captura, no se hagan problema. Esto es, vos tenías una curva acá, y acá tenías un punto. Ahí tenías un punto, ¿no? Eso es lo que te está diciendo. Este es el punto P sub 0 de esta curva C que pertenece a la función vectorial. Dice, la recta tangente a la curva C en P sub 0 es la recta que pasa por dicho punto y es paralela al vector derivado, mira, ahí está. O sea que es lo que habíamos dicho anteriormente. Vos tenés acá una recta tangente que es tangente en ese punto y esa recta, ¿quién le da la dirección a esa recta? El vector derivado. Eso es todo. ¿Se entiende, chicos, o no? Es lo que ya hemos visto, pero quiero saber si la entienden. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver. Miren, atiendan esto. Atiendan esto. Si yo les pidiera a ustedes, a ver, quiero que me saquen la ecuación de esa recta tangente. Quiero que me saquen la ecuación de esa recta tangente. La ecuación de la recta tangente ahí estaría en el espacio. ¿Cómo la sacarían? A ver, che, vamos a álgebra. Había una ecuación en álgebra. Varias ecuaciones en realidad. ¿Eh? ¿Ustedes se acuerdan de esta? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Y si se acuerdan, ¿cómo se llamaba esa? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba esta ecuación? ¿Simétrica? Muy bien, la ecuación simétrica, muy bien. ¿Y qué iba abajo? ¿Qué iba abajo? El vector director. Eso, perfecto. O sea que acá sería F1' F1' valuada en T sub 0. Y acá F'2 valuada en T sub 0. Y acá F'3 valuada en T sub 0. Ahí está. Y estas son las componentes del vector. ¿Eh? Este sería como tener la componente en X del vector, las componentes en Y del vector y la componente en Z del vector. ¿Eh? Siendo el vector derivado evaluado en T sub 0, mira, ¿ve? Bx, la componente en Y, Bi sería la componente en J, y B sub K sería la componente, es Z, perdón. B sub Z, la componente en K. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Mire, esta es la primera componente, esta es la segunda componente y esta es la tercera componente. Que irían acá abajo. ¿Me siguen o no me siguen, che? ¿Eh? Sí, Debería profe. ser sí, profe. Y ahora mira, ahí, por las dudas les llegue, toca un ejercicio como ese. ¿Qué sería para nosotros? A ver si lo puedo mover a esto. Sí, ahí está. ¿Qué sería para nosotros eso X0, Y0 y Z0? ¿Qué sería, che? El punto de sub El 0, digamos. punto exactamente acá, el punto de tangencia. Este sería P sub 0. Pero estamos en el espacio, así que ya les voy a dibujar acá, acá. Entonces voy a borrar acá y le vamos a poner los nombres, porque estamos trabajando en el espacio. Acá tendrías a X, acá tendrías a Y, y acá tendrías a Z. Entonces, P sub 0, ese tiene componentes X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Muy bien, ahí está. ¿Eh? Ahí estaría. Perfecto.
Bueno, entonces, esta es la ecuación de la recta tangente. Esta también le voy a hacer una captura. Ahí está. Bueno. De ahí sale esto, chicos. De ahí sale esto. ¿Eh? De ahí sale esto. Acá pone una condición. ¿Qué será esta condición? Está ahí al lado. ¿Qué dice? ¿Qué creen ustedes? ¿Eh? ¿Qué me estará diciendo esta condición? Pero no es de lo mismo, es. ¿No? ¿Sabes qué? De la Por las dudas función no se lee. integral. Por las dudas no se lea bien. Sería ahí. F y B prima en T sub 0. Ahí. Sería, De la profe, que función ninguna de derivada. las... Sí, ahí justo han hablado dos juntos. A ver. Hable uno. Hable uno. Para colmo, yo que estoy compartiendo, no, ni vi quién estaba hablando. Hable uno y diga lo que quería expresar, a ver. ¿Qué querían decirme? A ver. Yo era, profe, que, sí, que ninguna de las componentes del vector tiene que ser cero. Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué? Porque no va a existir esto, ¿eh? Claro, no se Perfecto, cumple la igualdad. claro, no, porque acá la división por cero no va a existir. Excelente, eso es todo lo que dice. ¿Eh? Bueno, y acá hay un ejemplo, miren, es un ejemplo, fíjense, miren que esto no es complicado, chicos. ¿Eh? Miren, ¿cuál sería la función vectorial acá? Miren, ¿cuál sería la función vectorial? 3t al cuadrado menos 1, esto en i, más, ¿cuál sería la f2 acá? La componente en j, ¿cuál sería? A ver, díganme. T al cuadrado. El cubo. T al cubo, bien. Y ahora me faltaría la de f3, la componente en z. 2t 2t más más 5. esa. Bien. Esa es la función vectorial. Esa que está ahí, la función vectorial. Buenísimo. ¿Y qué dice? Que tiene que sacar acá la recta tangente, ¿en dónde? Dice ahí. Para t sub 0 igual a qué. A ¿Eh? 1. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? Si vos le das 1, si le das 1, lo que estamos haciendo nosotros es encontrar f de 1. Y si nosotros hacemos f de 1, ¿qué nos queda? Reemplazamos 1 en la primera. ¿Qué me va a quedar? 2 o no. ¿Qué opinan? En la segunda, en la componente de i, ¿qué me va a quedar? 1. Y en la tercera, ¿qué me va a quedar? En z, 7. Ahí está. Ahí estaría. ¿Eh? Esta sería fíjate, la primera componente. Esta es la segunda componente y esta es la tercera componente. Valuada ¿en dónde? ¿En qué punto? En 1. ¿Y eso qué me da a mí? ¿Qué me da a mí esto? El valor de x sub 0 del punto. ¿Y esto qué me da? El valor de y sub 0 del punto. ¿Y esto qué me da? El valor de z sub 0 del punto. ¿Ven? Y acá está, miren.
Ahí está. ¿Quién sería este? El X sub 0. ¿Quién sería este? El Y sub 0. ¿Y quién sería este que está acá? El Z sub 0. Bien. Ahora, ¿qué tenés que hacer vos para encontrar la parte de abajo, los denominadores? Y tenés que derivar a la función vectorial. Entonces, vos para encontrar la derivada de la función vectorial, a ver qué te daría la derivada de la función vectorial. 6t, ¿qué más? 3 T al t al cuadrado. cuadrado. Sí, ¿qué más? Y la otra sería T, quedó 2 en k. Perfecto. Pero ¿en dónde te están pidiendo ahí la derivada? Que la evalúes en dónde. en 1. En 1, ¿no? Y si reemplazas por 1 la t, ¿qué te queda? 6i, 3 en j y 2 en k. Y 2 en k. ¿Estamos o no? ¿Me siguen? Y Sí, profe. esta es la que va acá abajo, mira, ahí en el primer, ¿ve? El primer denominador. 3 es la que va acá, debajo de i, ahí está. Y este sería, ¿ven? Z, el que iría acá. Y listo, ahí está. Ahí está, ahí. ¿Estamos o no estamos? ¿Me siguen en esto? ¿Le entendieron o no, che? De mi parte sí, profe. Ajá. ¿Y el resto? Sí, profe. Bueno, ¿no tienen duda? ¿Seguro que no tienen duda para avanzar? Sí, profe. Bueno, y ahí está el álgebra de derivadas. ¿Qué dice ahí en la 1? Que la derivada de una suma a que es igual a la suma de las derivadas, ¿ven? Fíjense, producto de función escalar por función vectorial. Acá, ¿cuál es este caso, che? Fíjense, sean G que pertenece de A en R. ¿Qué significa? G es una función escalar. Y la F es una función vectorial. Una función escalar y vectorial respectivamente, ambas derivables. Demostraremos que la derivada de ese producto es, bueno, ahí está la demostración. Te digo una cosa, la demostración a mí mucho no me importa. No me importa. Lo que sí me importa es que ustedes sepan. O sea, si tenés, por ejemplo, piensen tranquilo que esto ya le saqué una captura, por eso estoy borrando. Vos, por ejemplo, acá tenés una función vector, escalar, vamos a poner. Función escalar. Y ahí creo que le llamaron G a la función escalar, ¿no? ¿Qué dominio dice que tenía esa función escalar? ¿Qué dominio dice que tenía esa función escalar? Bueno, el dominio era el siguiente. Era de R, por ejemplo, de R en R. Así es, de R en R. De R en R. Listo. Ahí está. Y después tenés una función vectorial. Esta función vectorial sería la f acá. Esta función vectorial sería la f con el vectorcito. Ahí está. ¿Qué me da a mí si yo hago, ¿no es cierto? ¿Qué me daba a mí si yo obtengo el producto de f por g? ¿Qué me daba esto? Díganme, ¿qué me daba? ¿El resultado qué es? ¿Qué tipo de función es esa? Escalar. Bien, Vectorial, perdón. ¿es una qué? Una función. ¿Qué me va a dar el resultado de eso?
Vectorial. Es una función vectorial, exactamente. Ahora yo quiero derivar esa función vectorial. O sea, lo que quiero hacer es derivarla. Quiero derivar esto. Y la derivada no es ni más ni menos que la derivada de la función escalar por la función vectorial sin derivar más, y acá va la función escalar por la derivada de la función vectorial. Ahí está. ¿Y qué se obtiene como resultado acá de eso? ¿Qué se obtiene como resultado? La función vectorial. Exacto. Perfecto. El resultado es una función vectorial. Muy bien. Eso me importa que ustedes sepan. No me importa mucho la demostración, soy sincero, no me importa mucho. Pero sí que sepan que si vos definís esto, ¿qué es esto? Es una función escalar. Esa es una función escalar. Y esa función vectorial también la tendríamos que definir nosotros, che. Esa función vectorial iría de R, por ejemplo, en R a la N. De R en R a la N. Y hay que aclarar, porque N tiene que cumplir un requisito, tiene que ser mayor o igual que 2. ¿Por qué tiene que ser mayor o igual que 2? ¿Por qué no puede valer 1 N? ¿Qué opinan ustedes? A ver, todas estas son preguntitas. Escalar. Claro, muy bien, porque si no sería una función escalar, excelente. Sería como la G, muy bien, ahí está. Eso es una función vectorial. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre lo que estamos viendo acá? ¿Nada? De mi parte, ninguno, pero Bueno, continuamos entonces. A ver, ahí está. ¿Qué observan ahí? ¿Qué observan acá, che? Producto escalar de dos funciones vectoriales. Producto escalar de dos funciones vectoriales. ¿Mm? ¿Qué pueden observar, chicos? ¿Eh? ¿Qué dicen? A ver. ¿Se resuelve de forma similar? Sí, sí, perfecto. Miren esta. Ahí dice, acá está clarito, fíjate. F escalar G derivado, ¿no? ¿Qué obtenés como resultado? Acá está el resultado al último. La derivada de F escalar G sin derivar. Yo lo que sí me gustaría, che, que interpretemos los resultados. Acá dice, deriva la función escalar f, g no, producto escalar, más la f sin derivar, escalar, g derivado. ¿Qué daría esto como resultado? A ver, miren, para que les quede. Pasen limpio acá. Acá, esto. Acá vamos a poner sea dos funciones vectoriales, f y g. Sean dos funciones vectoriales, f y g. ¿Mm? Entonces, si yo te pido que me hagas esto, ¿qué es esto, che? ¿Qué es esto? Díganme, ¿qué sería eso? Producto vectorial. Es el producto vectorial entre dos funciones. ¿Es vectorial?
o escalar, mire, Escalar entre escalar dos funciones vectoriales. entre dos funciones vectoriales. Bueno, va a ser lo mismo. Va a ser la derivada de f escalar g sin derivar, más f sin derivar por la derivada de g vectorial. ¿Y esto qué va a dar como, qué creen ustedes que dará como resultado? Observen ahí, observen. ¿Qué creen que dará como resultado? ¿Eh? Escalar. Es una función escalar. Muy bien. Perfecto. Es una función escalar. Bien. Y vos me decís, ¿pero por qué una función escalar? Bueno, veamos. ¿Qué tienes? A ver, ¿qué tienen acá? Acá dice la derivada de la función vectorial f. La derivada de una función vectorial queda como resultado. ¿Qué daba como resultado la derivada de una función vectorial? ¿Eh? ¿Qué daba como resultado? ¿Una función de vectorial o escalar? ¿Qué era? ¿Eh? ¿Qué daba como resultado la derivada de una función vectorial? ¿Qué dice? Vectorial. Una vectorial, claro. Entonces, si vos haces el producto escalar entre dos funciones vectoriales, ¿qué te da? ¿Qué te da? Una función escalar. Y acá lo mismo. Y una función escalar más otra función escalar es una función escalar. Eso sería. ¿Eh? Bueno. Y ahora faltaría ver un producto más, que es el vectorial. Mire, es el producto vectorial. Entonces, si ustedes tienen, mira, f vectorial, nosotros lo ponemos así al vectorial, g, ¿cómo va a ser el resultado de esto? Va a ser la derivada de f vectorial g más f por g, perdón, f por g vectorial derivada. Ahí está. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a dar como resultado esto, che? ¿Qué le da como resultado esto? Es una qué. La función vectorial. Excelente. Excelente. Ahí está. Esto me interesa. Esto me interesa, ¿eh? Que ustedes sepan lo que se obtiene como resultado. Eso sí me importa. No tanto, ¿sabes qué? Las demostraciones. No tanto las demostraciones, pero esto sí me interesa. Bien. A ver, checo, para que no se vaya haciendo tanto. Ahí les voy a ir pasando las capturas que voy haciendo. A ver. Creo que esta es la primera. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Y esta es la cuarta. Ahí va. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Vamos bien o más? ¿Qué dicen? ¿Se entiende, profe? ¿No entiende, profe? Bueno. A ver, para que cerre. Ahí está. Ahí está. Bueno, esto, che, miren, porque esto lo vamos a necesitar en un ratito. En un ratito que vamos a ver otra cosita, esto vamos a necesitar. Fíjense, ¿qué dice acá? Aplicación. Si f es una función vectorial derivable y para todo t el módulo de f es constante, entonces el producto escalar, ¿qué dice acá? El producto escalar entre ¿quién? ¿Entre quién? Entre la función vectorial y su, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Derivada. Y su derivada, ¿qué dice acá? Es Es constantemente constantemente móvil.
Nulo, exactamente. ¿Y qué entienden, che? Escuchen bien. Si te está diciendo que al derivar dos funciones, o sea, vos tenés una función vectorial y tenés su derivada, que es otra función vectorial, ¿no? Y te está diciendo que eso te da, el resultado es constantemente nulo. ¿Qué significa? Que si vos evaluás un valor de t en en la función vectorial dada y en su derivada, ¿qué pasaba cuando vos en una función la evaluabas por un valor de t? ¿Qué te daba? ¿Qué te daba si vos evaluabas un valor de t en una función vectorial? ¿Qué era el resultado? ¿Un Un qué? punto, un vector. Es un vector. Es un vector. Ahora, ¿qué pasa si vos a ese valor de t lo reemplazás en la derivada de esa función vectorial? ¿Qué te da también? ¿Qué daría? Un vector también. Y si yo hago el producto escalar de esos vectores y me da 0, ¿qué significa? ¿Qué interpretación tenemos si ese producto escalar me da 0? Que tienen la misma inclinación, digamos. Son Eh, iguales. no, no es que son iguales. A ver, ustedes han visto en álgebra algo que se llamaba condición de perpendicularidad entre dos vectores. ¿Cuál era la condición de perpendicularidad entre dos vectores? A ver si se acuerdan. El producto escalar era 0. Entonces, escuchen bien. Si, si vos me decías recién que a la función vectorial vos la reemplazás por un valor de t y obtenés un vector, y a la derivada de esa función vectorial también la reemplazas por un valor de t y obtenés un vector, y si haces el producto de esos vectores y te da 0, ¿qué significa? ¿Cómo son esos vectores? Son perpendiculares. ¿Eh? Perfecto, son perpendiculares. Buenísimo, eso sería. Ahí les comparto de nuevo. Ahí está. ¿Ven? Geométricamente, esta propiedad indica que si una función vectorial derivable tiene por imágenes vectores de módulo constante, entonces en cada punto de la curva, el vector derivado, si no es nulo, es perpendicular al vector f de t. ¿Se entiende o no? ¿Eh? ¿Qué Sí, dicen? profe. ¿Ve? Eso sería. O sea que si vos tenés, si quieren que les haga un grafiquito, no hay ningún problema. Ahí tienen. ¿Ves? Lo vamos a hacer en el plano. Acá tenés Y y acá tenés X vos. Entonces acá tenés la curva. Ahí tenés la curva. En ese punto, ¿no? P sub 0 le podemos llamar. Vos tenés una función vectorial f cuyo vectorcito acá sería este. Y si yo le hago la derivada a esa función vectorial, voy a obtener el vector derivado. Y el vector derivado va a ser perpendicular a ese vector. Ahí está. ¿Eh? Ahí tendrían ustedes. O sea que acá nosotros le pondríamos poner para que quede claro que este sería f de t sub 0. ¿Ve? Y este que está acá sería f' de t sub 0. Ahí está. O sea que ahí los vectores son perpendiculares. ¿Se entiende, chicos, o no? Díganme. De mi parte, sí, ¿Y el resto? ¿Qué pasa con el resto, che? Sí, se entiende, profe. Bueno, entonces acá les voy a mandar esta captura también. Ahí va. Ahí creo que fue. Bueno, buenísimo.
de práctica. Y acá viene algo importante. Yo les dije recién, atiendan esto porque esto lo vamos a ver dentro de poquito. Miren, ahí vamos a sacar el versor tangente. Antes de hablar del versor tangente, ¿quién me podría decir lo que es un versor? A ver si se acuerdan. ¿Qué era un versor? ¿Qué era un versor? ¿Es un vector o no? Sí, Es de un vector módulo de 1. módulo 1. Bien, de módulo 1. Muy bien. Es un vector de módulo 1. Perfecto, chicos, de 10. ¿Eh? De 10. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían ustedes en álgebra el año pasado cuando, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo quería sacar un vector, o nosotros lo hemos visto, ¿sí? Nosotros lo hemos visto este año también. No me voy hasta el año pasado, me voy hasta acá, hasta antes de las vacaciones, che. ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, yo quería sacar una derivada direccional, ¿no? Como producto escalar entre dos vectores del gradiente y del versor, y yo cuando sacaba, por ejemplo, el vector que iba de un punto P1 hasta un punto P2, y no me daba un versor, porque no tenía módulo 1. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía para obtener el versor? Dividía las componentes de ese vector en su módulo. En su módulo, muy bien. La dividíamos en su módulo. Perfecto. Ahí está. Miren, dada una curva C asociada a la función vectorial f, con derivadas no simultáneamente nulas, definimos como vector tangente a la misma en el punto P sub 0 al vector, ahí está, el vector derivado, ¿eh? Sería la derivada de la función vectorial evaluada en el punto T sub 0. ¿Eh? Pero esto es un vector cuando vos la evalúas en un punto T sub 0. ¿Y qué pasa? Si ese vector no tiene módulo 1, acá dice abajo, si lo normalizamos, obtenemos un vector unitario llamado versor tangente en el punto. Por eso acá dice, miren, por eso acá dice que el versor tangente que se lo designa de esta manera, una T, y acá esto, ese versor tangente evaluado en el punto T sub 0, ¿ven? Ese versor es la derivada de la función vectorial, evaluado en dónde? En T sub 0, dividido en ¿qué? En el módulo. Dividido en el módulo. Ahí está. Dividido en su módulo. ¿Estamos o no estamos, che? Así sacarían ustedes el versor tangente. ¿Lo entendieron o hay algo que no hayan entendido? De mi parte sí se entendió, profe. ¿Eh? Bueno, ¿y los demás? ¿Entendieron o no entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver. Si yo tengo una curva acá, una curvita, ¿no? Y acá tienen ustedes el punto P sub 0, ahí tienen el punto P sub 0. Si acá vos tenés, por ejemplo, si acá tenés que este sería, vamos a hacer una cosa. Le voy a poner con un color. ¿Eh? Este supongamos que sea el vector tangente. Este sea el vector tangente. Ahí está. Este es el vector tangente. Si yo a ese vector tangente, ¿no es cierto? Le saco el vector unitario, podría ser este. ¿Ven? Ahí está. O sea que este que está acá sería el versor tangente. Ahí está. Ese es el versor. Bien. ¿Se entiende o no se entiende, che? No es ni más ni menos esto que lo que ustedes tenían en los ejes. ¿Qué pasaba si este era el eje de las Y, este es el eje de las X y este el eje de la Z? ¿Eh? ¿Qué versor les daba
¿qué versor le daba? A ver, acá le voy a poner un nombre a este. Este es el eje X, este el eje Y y este el eje Z. Díganme, ¿cuál es el versor que le daba la dirección al eje de las X? ¿Qué versor le daba la dirección al eje de las X? Está Y ahí. Exactamente. Acá en Y, ¿qué versor le da la dirección? J. J. Y en Z, K. Esos son versores. Esos son versores, mira. Acá tenés el versor I, acá tenés el versor J y acá tenés el versor K. ¿Eh? Esos son los versores. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es el versor tangente? El versor, o a ver, ¿quién me lo podría explicar con sus propias palabras cómo sacan el versor tangente? A ver, le dejo eso ahí. ¿Quién me podría explicar con sus palabras cómo se saca el versor tangente? No necesariamente que esté como ahí, ¿no es cierto? Dada una función, dada una curva, no, 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 no. Con sus palabras, a ver. ¿Qué dicen? ¿Cómo sacarían el versor tangente? ¿Eh? ¿Qué dicen? A ver, Rocío. Rocío, Eliana, Claudia, Marcos, que no los escuché, Ramón, Tomás, Mauro, Julieta, no los escuché. A ver que alguno se anime a decir que es un versor tangente. Bien, profe, tiene que ser un vector que tenga la misma dirección que ese vector tangente. Si yo ya tuviera el vector tangente, lo divido en el módulo y saco un versor ahí que tiene la misma dirección. Claro, y ese vector tangente, ese versor tangente, que está muy bien lo que dijiste, ¿es tangente a qué, che? ¿Es tangente a qué? ¿En dónde? Sería tangente a la curva en el punto. Perfecto. Eso es, listo. ¿Cómo obtenés el vector tangente? ¿Cómo sacas el vector tangente? A ver, yo te doy Derivando derivando a quién, bien, derivando a quién. a la función. ¿A qué función? ¿A qué función? ¿A una A función la escalar? a la función vectorial. Ahora sí, muy bien, perfecto. Ahí está, ese es el versor tangente. Excelente, muy bien. Vamos al vector normal, al versor normal. A ver, el vector, el versor, ahí pusieron vector, pero sería el versor t, tiene longitud constante igual a 1, ¿no? Para cualquier valor de t. Por una propiedad anterior, su vector derivado le es perpendicular en cada punto de la curva. ¿Escucharon lo que dije ahí? El, el versor tangente tiene una longitud constante. ¿Cuánto vale esa longitud? ¿Qué es el módulo, che? 1 para cualquier valor de t. Por una propiedad anterior, habíamos visto que la derivada de una función vectorial, ¿no es cierto? ¿Qué era? Era un vector que era perpendicular a la curva en el punto. ¿Se acuerdan o no? Miren, ya les digo, esto. ¿Se acuerdan de esto o no? Sí, profe. Ahí está, ahí dice. Ahí dice. Geométricamente, esta propiedad indica que si una función vectorial derivada tiene por imágenes vectores de módulo constante, que en este caso el versor tiene módulo 1, entonces en cada punto de su curva, el vector derivado es perpendicular. Entonces acá, este es el versor. Si vos al versor lo derivás, ¿qué vas a obtener? Un vector
un vector que es perpendicular en cada punto a ese versor. O sea, vos acá obtenés, ¿saben leer esto o no? Esto, ¿lo saben leer o no? Eso. Sería la derivada del versor que depende de t, derivado Claro, pues, sería la derivada del, para que no se ve nada ahí, para que lo voy a borrar esto. No se ve un poco. Ahí está. Es la derivada del versor tangente respecto, se lee, de t. Respecto de t. Vos estás derivando el versor tangente respecto de t, respecto de la variable t. Ahí está. Buenísimo. Eso es lo que dice ahí. ¿Se entiende eso o no, chicos? ¿Se entiende lo que dice? Sí, profe. Y ahora esto, ahí está. Eso también le voy a hacer una captura para que les quede. Escúchame. Yo estoy derivando, una preguntita que les quiero hacer. Yo estoy derivando ese versor tangente. La derivada del versor tangente, ¿me va a dar un versor también o no? ¿Qué dicen? ¿Eh? ¿Cómo es la pregunta, profe? La pregunta es la siguiente. Mira, la pregunta es la siguiente. Si la derivada del versor tangente, si la derivada del versor tangente me da como resultado un versor. Si la derivada del versor tangente me daría como resultado un versor. ¿Qué dicen? Habrá veces que sí y habrá veces que no. No siempre. Entonces, ¿qué harías vos para obtener, si yo derivo mi versor tangente, ¿no es cierto? Y no me da un versor, me da un vector. ¿Qué tendría que hacer yo para convertir a ese vector derivado en un versor? ¿Qué tendría que hacer? dividirlo por el módulo. Claro, bien, bien. Eso es lo que habría que hacer, dividirlo en el módulo. ¿Sí? Y miren ahora, fíjense. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí? Si normalizamos ese vector derivado, obtenemos un vector unitario n, que tiene la dirección y el sentido del vector derivado y se llama versor normal o versor normal principal. Así se obtiene este versor normal, este que está acá. A ver. Así se obtiene ese versor normal. O sea que, si vos al derivar al versor tangente no te da un versor unitario, ¿qué tenés que hacer? Sacarle el módulo a ese versor. Y dividís, ¿no es cierto?, cada componente de ese versor en el módulo. Y ahí te va a dar lo que se llama el vector normal. Te va a dar lo que se llama el vector normal. En realidad es versor, porque ya va a tener módulo 1. Y una consultita, esto ya le saqué. Una consultita. ¿Para qué? Listo. Yo tengo la curva ahí. Acá tengo, ahí tengo el versor tangente. Ya hágame cuenta que es un versor. ¿Cómo va a ser el versor normal? ¿Cómo va a ser el versor normal? Siendo que el versor normal, ¿cómo se lo obtiene? A ver, ¿cómo se obtiene el versor normal? ¿Derivando a quién? El versor tangente sobre Al T. versor tangente respecto de t, exactamente.
Y si no me da un versor, lo divido ¿en qué? En el módulo. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Entonces, teniendo en cuenta algo que hemos visto nosotros, que era venir a ser la función, o ahí, mira, valuado en t sub 0, escalar. ¿Qué opinan? ¿Cuánto daba esto? 0. Exactamente. ¿Y eso qué quería decir? ¿Cómo eran estos dos? Perpendiculares. Perpendiculares. O sea que, ¿cómo va a ser el versor normal entonces? Perpendicular al versor tangente. Exactamente, muy bien, ahí está. Muy bien. Va a ser perpendicular al versor tangente. Muy bien, muy bien. ¿Lo entienden o no lo entienden a esto, che? Esto es importantísimo, chicos. Esto es muy importante. Ahí forma 90 grados. ¿Eh? Ahí forma. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cuál era el requisito que tenía que hacer que este vector tenga qué? Módulo 1. Un módulo, ¿cómo es que tenía que ser? Ese. Esa es la única condición. ¿Eh? Esa es la única condición. Para que se cumpla lo que está acá. Para que se cumpla lo que hemos visto ahí. ¿Eh? Perfecto. Bueno. Escuchen. Escuchen, escuchen. Yo tengo, ¿no es cierto? Acá, a ver, supongamos que este sea el versor tangente. Que este sea el versor tangente. Bueno. Y acá tengo en forma perpendicular, ahí, yo lo voy a hacer así, ahí tengo el versor normal. ¿Ven? Ahí, perpendicular, miren. ¿Me siguen o no? ¿Eh? ¿Me siguen o no, chicos, ahí? Sí, profe. Y acá, fíjate, estos dos están contenidos en un ¿qué? En un plano. En un plano. Perfecto. ¿Qué pasa si yo hago el producto vectorial entre esos dos? El ¿Qué resultado pasaría? es un vector perpendicular al plano que contiene los dos vectores. Ahí está. ¿Sabes cómo se llama ese vectorcito? Se llama así. Mira, para. Versor binormal. Ese es un versor binormal. ¿Eh? Ese versor binormal, acá le vamos a poner la letra mayúscula B. ¿Le han entendido o no le han entendido a esto, che? ¿De dónde sale ese versor binormal? ¿Y de qué operación tendría que hacer ese versor binormal? ¿Cuál sería la operación? Un producto vectorial. Versor normal. Y acá versor tangente. Ahí está. Entonces tenés el versor tangente, el versor normal y el versor binormal. Buenísimo. Perfecto. Entonces, exactamente, che. Exactamente. Este vector, ese versor binormal, se lo obtiene de hacer, ¿qué cosa? El producto del versor tangente en forma vectorial con el versor como normal. ¿Cómo se sacaba el módulo? El módulo. ¿Se acuerdan cómo se sacaba el módulo de un producto vectorial? ¿O no? ¿Cómo hacían el módulo del producto vectorial, chicos? La raíz cuadrada. No. ¿Eh? No era el módulo de t por el módulo de n, es álgebra.
¿Por qué era acá? Por el Por seno el del seno. ángulo comprendido entre los ¿Y vectores. y qué ángulo está comprendido entre T y N? 90. El seno de 90. Muy bien. ¿Qué módulo tiene T? 1. ¿Qué módulo tiene este versor? 1. ¿Y cuánto vale el seno de 90? 1. 1 también. 1 vale. Buenísimo. Entonces, díganme qué módulo va a tener el versor binormal. 1. 1, exacto. ¿Hace falta normalizarlo? ¿Hace falta dividirlo en su módulo? ¿Qué dicen? No. No, muy bien. No hace falta dividirlo en su módulo. Excelente, chicos. Muy bien, muy bien. Bueno, ustedes saben que ese nombre, ese plano que contiene a T y a N, ustedes saben, antes de seguir, quiero sacarle la captura a esto. Por las dudas me olvide. Listo. Listo. ¿Ustedes sabían que esos planos que contienen o sea, sería de a dos vectores tienen nombre especial? No sé si sabían eso. ¿No lo sabían ustedes? No. ¿No? Bien. Mira, tiene un nombre especial, fíjate. Ahí va. Acá está. Ahí lo estoy abriendo. Tax. Ahí va. ¿Ves? Ahí está. Son estos que están acá. Miren. Miren. Acá hay un plano. Acá hay un plano. Que es este. Este de acá abajo. Que estoy pintando en azul. Ese. Ese plano que estoy pintando en azul. Ese que está ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se llama? Ahí dice. ¿Cómo se llama ese plano? Osculador. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Se lee o no se lee ahí? Sí se lee, profe. ¿Sí? Osculador. Y el plano osculador, ¿a qué vectores contiene? ¿A qué vectores contiene el plano osculador? El versor tangente y normal. Exactamente. Bien. Bien, che. Bien. Ahora mira, acá en rojo estoy poniendo otro plano. Ese. Ese plano que está ahí. Ese plano, ¿a qué vectores contiene? Que se llama plano normal. Al versor normal y al binormal. Exactamente. Y por último, lo vamos a poner, a ver, en otro color. Acá hay otro planito, que se llama plano rectificante, este que está acá. Y ese plano rectificante es el que contiene el vector tangente, al versor tangente y al versor binormal. Esos son tres nombres especiales que tienen estos planos. Son tres nombres especiales. ¿Le han entendido esto? Eso tienen nombres. ¿Le han entendido o no? Sí, profe. Sí, Solamente es ponerle nombre. Ustedes vean ahí. Díganme, vuelvo a repetir porque quiero que acá vamos a ver, quiero que veamos una cosa. Vos tenés el plano normal. ¿A qué vectores contiene el plano normal? Bien, bueno, ya con ese dato, quiero que veamos una cosa. ¿Qué pasa? Esto ya les mandé, me parece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Si yo tengo acá un vector, un plano, perdón, y ese plano contiene a los vectores. A ver, déjame.
acá, contiene ahí al vector normal y acá al vector binormal. Ahí está. O sea que este es el vector normal y este que está acá es el vector binormal. Bien. Díganme, ¿cuál sería el vector que es perpendicular a ese plano? ¿Qué vector sería acá perpendicular a ese plano? El tangente. El tangente, muy bien. Muy bien, es el tangente. Tienes razón. El versor tangente, el versor binormal, el versor normal. Perfecto. ¿Qué pasa si yo les pido que ustedes me saquen la ecuación de este plano? ¿Eh? ¿Qué pasa si yo les pido que me saquen la ecuación de este plano? ¿Qué necesitarían ustedes para sacar la ecuación? Vamos a álgebra. No, no es análisis 2. Vamos a álgebra. ¿Cómo sacaríamos la ecuación de ese plano? ¿Qué necesitan ustedes? Díganme. A ver si se acuerdan. ¿Qué necesitaban para sacar la ecuación de un plano? ¿Eh? 3 puntos o dos vectores también. Claro, y acá, mira, fíjate, un punto puse ahí, mira, puse un punto, que es este. ¿Y qué más necesitarían para sacar la ecuación de ese plano? Un punto, ¿y qué más? Un vector normal, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan de álgebra, che? ¿Qué pasa? Cuando vos tenías, mira, vos tenías acá, este es un vectorcito, vamos a poner ahí, mira, es un vector. ¿Cómo le llamaban en álgebra a este vector? ¿Cómo le llamaban en álgebra a este vector? Vector normal, ¿no es cierto? Este. ¿Y qué ángulo se formaba ahí? 90. Y acá pasaba por un punto P sub 0. ¿Eh? Pasaba por un punto P sub 0 y vos ahí formabas un vectorcito con otro punto, que era un punto, no sé si se acuerdan, punto como, genérico. ¿Eh? Genérico. Era un punto genérico. Entonces, mira, acá, ¿qué ángulo forman n con P sub 0P? ¿Qué ángulo forman? 90. 90. ¿Y cuánto va a dar el producto escalar de esos dos? 0. 0. Esa es la ecuación vectorial del plano. Esa es la ecuación vectorial del plano, che. Esta que está acá. Esa es la ecuación vectorial del plano. O sea que acá, vos tranquilamente, vos ahí tendrías, ¿no es cierto?, las componentes. ¿Querés ponerle, por ejemplo, la componente en X, la componente en Y del vector y la componente en Z del vector tangente? ¿Ves? Y vos acá también necesitarías, como dijimos recién, vos necesitarías acá un vector que pertenezca al plano y acá ponías el punto P, que ese era un punto genérico. Entonces, vos acá, para sacar la ecuación de este plano normal, lo que tienes que hacer es algo muy sencillo. Es T escalar P sub 0 P. Ahí está. T escalar P sub 0 P. Igual a 0. Entonces vos tendrías acá esta, ¿no? Que serían las componentes en X. Las componentes en X. La componente en X, ¿cuál sería en realidad la componente en X? A ver si se acuerdan. No sería, bueno, le vamos a poner así, no importa. TX, TI y TZ. Y acá, ¿cuáles son las componentes de este vector? P sub 0P. ¿Cuál sería la componente del vector P sub 0P? X menos X 0. Excelente, muy bien. Siga. Y menos Y sub 0. ¿Sí? Y Z menos Z sub 0. Perdón, que yo acá me equivoqué.
y menos i sub 0 y z menos z sub 0 igual a 0. Bueno, a esto, ¿saben cómo les llamaban ustedes? ¿Cómo le llamaban esto en álgebra? A, ¿se acuerdan? B y esto C. Así le llamaban en álgebra. Y ahí hacían un producto escalar ustedes. O sea, ¿qué les quedaba? A por x menos x sub 0 más, ¿qué cosa? B por i menos i sub 0 y por último más C por z menos z sub 0. Ahí está. Ahí está. Y ahí, ¿qué hacían ustedes? Distributiva. Ahí hacían distributiva. Y ahí, ¿qué les quedaba? A por X, B por Y. Mira, esto es álgebra pura, che. C por Z. ¿Y qué otra cosa les quedaba acá? Más, menos A por X0. ¿Qué más? Menos B por Y0. ¿Y qué más? Menos C por Z sub 0. Igual a 0. ¿Y cómo le llamaban ustedes a esto en álgebra? D. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba esta ecuación del plano? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? La ecuación general o implícita. Exactamente. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Perfecto. La ecuación general o implícita. Esa es. ¿Ven? La ecuación general o implícita del plano. Exactamente. Perfecto. Pero vos para sacar esto, ¿no es cierto? ¿Qué vector normal tenés que tener en cuenta? ¿Cualquiera? No. ¿Qué vector normal tendría que tener en cuenta para sacar la ecuación del plano normal? ¿Qué vector normal? El normal y el binomial. Binormal, perdón, profe. No, 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 no. ¿Qué vector normal o qué vector perpendicular al plano tenés que tener en cuenta para sacar la ecuación del plano normal? Ahí está. Es el vector tangente. ¿Eh? El vector tangente. Si yo les hubiese pedido, a ver, esperen, antes que nada, quiero saber si entendieron esto. Primero, quiero saber si entendieron eso. Si no tienen alguna consultita que hacerme. ¿Hay algo que no hayan entendido? De mi parte, ninguno, profe. ¿Eh? Hasta ahí ¿Y el se resto? entendió, profe. Bien, Hasta esta- bueno. Ahora les hago una pregunta. Les hago una pregunta, mire. Fíjense. Fíjense ahí. Yo quiero sacar la ecuación del plano osculador. ¿Qué vector tengo que tener en cuenta para sacar la ecuación del plano osculador? ¿Qué vector El binormal. perpendicular? El binomial, el binormal, perdón. El binormal, muy bien. Y si quiero sacar la ecuación del plano rectificante, que es el que contiene a B y a T, ¿qué vector tengo que tener en cuenta? El normal. Exacto, eso es todo. Eso es todo. Esto es álgebra más que análisis 2. ¿Eh? Esto es álgebra ya. Pero sí tienen que saber ustedes la ecuación. O sea, ¿cuál es el vector? Mira, ¿cómo te vas a dar cuenta? Por ejemplo, ¿cómo se llaman los planos? Creo que está fácil de acordarse que el plano normal es que forman los normales. El binormal y el normal. ¿Te das cuenta? El binormal y el normal son los que forman el plano normal. ¿Eh? El vector tangente y el normal, el osculador, y el binormal y el tangente, el rectificante. ¿Mm? Y si ahí yo les pido sacar las ecuaciones, van a tener que encontrar los versores. Esto tiene un nombre especial. Esto, mire. Esto tiene un nombre especial. A ver.
Déjenme buscar a ver si está acá, si no se los digo yo. Bueno, estos son ejercicios, ¿ve? Cómo saca el plano rectificante, ¿ve? Son ejercicios. Eh, bueno, acá no lo encuentro, ¿no? No lo encuentro, pero chicos, estos tres planos forman ahí lo que se llama un triedro, ¿saben? Ese triedro se llama triedro de Frenet. Frenet, no es Fernet, no confunda con Fernet, es parecido, che, ¿eh? Es Frenet, triedro de Frenet. A ver si aparece acá, tiene que aparecer. A ver, capaz que no lo estoy leyendo yo, si por ahí ustedes me ayudan. No dice nada, che. A ver. Acá está. ¿Lo ven? Miren. Ahí fíjense. ¿Ven? Triedro de Frenet o triedro fundamental o intrínseco de la curva en el punto. ¿Eh? Bueno, ahí estamos. Y acá se terminó todo lo que era de funciones vectoriales. Acá terminamos toda la bolilla de funciones vectoriales, ¿sí? Ya en la próxima clase nosotros tenemos que aprender a integrar sobre funciones vectoriales. Tenemos que aprender a integrar, vamos a ver integral curvilínea en la próxima clase. Bueno, ¿ustedes tienen? Yo les mandé esto que vimos, ¿o no? El PDF. Los parciales, ya los voy a ver. Quédense tranquilos que ya lo voy a ver. Anduve a full por ahora, pero ya antes déjame ver, el miércoles tengo un poquito más libre, ahí los voy a corregir. Así que el miércoles ya van a tener la nota. El PDF este que estuvimos viendo, ¿lo tienen? Yo creo que se Sí, los pasé ya, ¿verdad? Sí, profe, ¿Sí? sí, lo pasó. ¿Todos los tienen? ¿O necesitan que lo envíen de nuevo? ¿Todos los tienen? ¿Sí? Lo pasó la clase pasada, profe, los PDF. Buenísimo. Listo, entonces, ya los tienen. Bueno, estamos, che, ya estamos con esto, ¿eh? Ya estamos con esto. Vemos integrales curvilíneas, ¿sí? Y ya tendríamos que ir buscando fecha para el examen. Ya les voy a dar una mano con los ejercicios de esto que no son complicados. No son para nada complicados, ¿eh? Y la teoría, ¿cuál es la teoría? Ya les dije yo, mucha demostración a mí no me interesa. Sí me interesa que ustedes sepan qué es cada cosa, ¿eh? La definición y cómo se obtiene cada cosa, ¿eh? Bueno, nos vemos, che, que estén lindos. Nos vemos en la próxima clase. Che, profe, Nos muchas vemos, gracias. profe, muy bien.